Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante, este espacio donde la educación se encuentra con el ruido, con la distorsión, con la rabia y con la crítica. Yo soy Maestro Antihéroe. Este es un lugar donde el aula deja de ser solamente un salón con pupitres y pizarrones para convertirse en un territorio de disputa, porque sí, enseñar también es político, aprender también puede doler. Y la escuela muchas veces también puede convertirse en una máquina de violencia. No siempre una violencia visible, no siempre una violencia que golpea. A veces la violencia más profunda es la que parece normal, la que nadie cuestiona, la que se esconde detrás de frases aparentemente inocentes. Ese alumno no tiene futuro. Así son los niños de esa colonia. Compórtate como señorita. Eso no es música. Habla bien, peínate, no pareces estudiante. Frases pequeñas, cotidianas, repetidas durante años, pero capaces de marcar vidas enteras. Hoy, en Aula Disonante, vamos a hablar de la violencia simbólica en la escuela. Vamos a explorar cómo la educación puede convertirse en un espacio donde se imponen formas de pensar, de hablar, de vestir, de sentir y hasta de existir. También vamos a hablar de autores que sostienen esta ideología y de bandas que hablan de los temas que se van a abordar durante este episodio, porque el metal y el punk no solamente hablan de guerra o de destrucción, también hablan de control, de marginación, de desigualdad y de sujetos que intentan sobrevivir dentro de sistemas que los aplastan lentamente. Así que prepárense, porque hoy el salón de clases se convierte en campo de batalla. Partamos de la pregunta primordial. ¿Qué es la violencia simbólica? Existe una idea peligrosa sobre la violencia. Pensamos que la violencia solamente existe cuando hay sangre, cuando alguien golpea, cuando alguien grita, cuando alguien amenaza. Pero hay otra forma de violencia muchísimo más silenciosa. Una violencia que no necesita levantar la voz, porque ya vive dentro de nosotros. La violencia simbólica aparece cuando ciertas formas de pensar el mundo se presentan como naturales, como normales, como correctas, y entonces todo lo demás se convierte en error. La escuela hace esto constantemente, decide qué conocimiento vale y qué conocimiento no vale, qué forma de hablar es correcta y cuál es corriente, qué cuerpos son aceptables, qué estudiantes parecen inteligentes, qué culturas merecen reconocimiento y cuáles deben ocultarse. Y aquí aparece una idea importante de Néstor García Canclini. Canclini explica que la cultura nunca es neutral. La cultura está atravesada por relaciones de poder. Hay culturas que se consideran legítimas y otras que son vistas como inferiores. Y la escuela suele funcionar como una aduana cultural, un filtro, un espacio donde ciertos estudiantes llegan ya hablando el idioma correcto y otros tienen que aprenderlo para sobrevivir. Pensemos en algo sencillo. Un adolescente escucha metal extremo, habla con modismos de barrio y tiene ciertas referencias culturales distintas a la de su profesor o profesora. Cuando participa en clase, muchas veces no se juzga solamente lo que dice, se juzga cómo lo dice, cómo se ve, cómo se mueve, cómo viste, y entonces comienza la violencia simbólica. Porque la escuela no le dice directamente, no perteneces aquí, pero se lo hace sentir todos los días. Y aquí es donde el hardcore latinoamericano ha sido brutalmente honesto. Los crudos hablaban desde la experiencia migrante, desde la marginalidad latina, desde sujetos que crecieron siendo tratados como cuerpos incómodos. Su música jamás buscó ser elegante. Buscaban incomodar, porque la violencia institucional rara vez se presenta de manera elegante para quienes la sufren. Hablemos ahora de la escuela y la colonialidad.
hay algo todavía más profundo. La violencia simbólica en América Latina no comenzó en las escuelas modernas, viene desde mucho antes, desde la colonia, desde la imposición de una sola forma válida de humanidad. Y aquí entra el pensamiento de Aníbal Quijano. Quijano desarrolló la idea de la colonialidad del poder, y esto es fundamental para entender nuestras escuelas, porque aunque los países latinoamericanos dejaron atrás formalmente el colonialismo, muchas estructuras mentales siguen intactas. Seguimos clasificando personas, seguimos asociando lo europeo con inteligencia, orden y progreso. Seguimos viendo lo indígena, lo popular y lo periférico como atraso. La escuela muchas veces reproduce exactamente eso, no solamente mediante contenidos, sino mediante símbolos, la pronunciación correcta, la forma correcta de vestir, la música aceptable, la manera educada de comportarse. Todo eso construye jerarquías, y quien no encaja termina sintiéndose defectuoso, no porque realmente lo sea, sino porque el sistema necesita producir sujetos obedientes. Piensen en cómo históricamente el metal fue tratado dentro de las escuelas, como ruido, como agresividad, como degeneración, como amenaza. No importaba si había creatividad, reflexión o crítica política detrás. El juicio ya estaba hecho, y eso también es violencia simbólica, porque aunque ciertas expresiones culturales juveniles son criminalizadas automáticamente, y ahí bandas como Ratos de Porão representan algo importante, una respuesta furiosa frente a estructuras autoritarias. Su sonido es caótico porque nace de contextos caóticos, de dictaduras, de pobreza, de desigualdad, de violencia estatal y de muchas escuelas latinoamericanas que heredaron precisamente esas estructuras disciplinarias. Hay una frase muy dura: la escuela no solamente enseña materias, también fabrica personas. Y esto conecta directamente con el trabajo de Silvia Duszczak. Duszczak analiza cómo las instituciones producen subjetividades, es decir, formas de sentir, formas de entenderse a uno mismo, formas de ocupar el mundo. La escuela constantemente clasifica estudiantes: el inteligente, el problemático, la aplicada, el flojo, la conflictiva, el raro. Y muchas veces estas etiquetas terminan convirtiéndose en identidades permanentes. Lo terrible de la violencia simbólica es que la víctima termina creyéndola. El estudiante deja de pensar: me hicieron sentir inútil, y comienza a pensar: soy inútil. Ese es el triunfo total de la violencia simbólica, cuando ya no necesita imponerse desde afuera, porque ahora vive dentro del sujeto. Y aquí podemos conectar con algo que aparece muchísimo en el metal extremo: la sensación de alineación, la sensación de no pertenecer, la experiencia de sentirse expulsado del mundo. Bandas como Toxocracia trabajan precisamente atmósferas de decadencia, descomposición y aislamiento. Y aunque muchas personas desprecian estas expresiones por considerarlas demasiado oscuras, en realidad funcionan como reflejos emocionales de sociedades profundamente fracturadas. A veces el ruido extremo no nace del deseo de destruir, sino del intento desesperado por nombrar un dolor que nadie quiere escuchar. Ahora bien, existe algo todavía más inquietante. La violencia simbólica no solamente busca obediencia, también busca acostumbrarnos al sufrimiento. Ahí aparece el pensamiento de Rita Segato. Segato habla de las pedagogías de la crueldad, es decir, formas sociales que nos enseñan a normalizar el dolor ajeno. Y cuando pensamos dentro de la escuela, el panorama se vuelve aterrador, porque muchas veces la humillación se vuelve cotidiana. El acoso escolar, el maltrato infantil,
el abuso sexual, la ridiculización pública, la burla hacia estudiantes pobres, la discriminación por apariencia, la violencia hacia estudiantes neurodivergentes, la misoginia, la homofobia, la transfobia y lo más grave, la normalización de todo esto. Frases como, así se llevan, solo era una broma, te tienes que acostumbrar, aguántate. No, eso es crueldad convertida en ritual cotidiano. Hay escuelas donde sobrevivir socialmente implica soportar violencia constante y eso deja marcas profundas, porque la violencia simbólica destruye lentamente la percepción de dignidad. Por eso, muchas expresiones extremas del metal y del hardcore funcionan como gritos de resistencia emocional. Sodom, por ejemplo, ha trabajado constantemente en imágenes de destrucción humana, guerra y brutalidad social. Detrás de esa agresividad existe una denuncia, la normalización de la violencia moderna. Y la escuela, tristemente, muchas veces funciona igual, como una estructura que se acostumbra al sufrimiento de ciertos cuerpos. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si te gustaría aparecer en el programa, tienes algo que decir, tienes alguna opinión o simplemente algo que te llama la atención, puedes escribirnos al correo auladisonante@gmail.com. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, ahí estamos como Aula Disonante. Nos encuentras también en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. Si estás participando para promoción o admisión docente, tenemos podcasts exclusivos y simuladores de examen en Patreon. Si simplemente te gusta nuestro trabajo, ahí está también el Patreon disponible. Recuerda que también tenemos una aplicación donde está todo el contenido en un solo lugar. Únete y haz que crezca esta bonita comunidad. Estamos de regreso en Aula Disonante y ahora vamos a hablar del cansancio como una forma de control. Y es que hay una forma de violencia contemporánea mucho más silenciosa y probablemente más peligrosa, porque ya no necesita castigos visibles. Ahora el sistema logra que nosotros mismos nos explotemos. Y aquí entra Byung-Chul Han. Han explica que vivimos en sociedades del rendimiento. Ya no basta con obedecer, ahora tenemos que demostrar constantemente productividad, rendimiento, eficiencia, competencia. La escuela actual reproduce exactamente eso. El estudiante debe destacar todo el tiempo, tener buenas notas, ser competitivo, tener actividades extracurriculares, idiomas, certificaciones, proyectos y además aparentar estabilidad emocional, todo al mismo tiempo. Entonces aparece el agotamiento, ansiedad, depresión, la sensación permanente de insuficiencia y lo más perverso, el estudiante termina culpándose a sí mismo. Piensa, no soy suficiente, cuando en realidad está atrapado en una lógica imposible. Bandas contemporáneas como Havoc han trabajado críticas muy fuertes contra sistemas de manipulación, política, consumo y alienación moderna, porque el sistema ya no es solamente la represión visible. Ahora el sistema necesita individuos agotados, sujetos demasiado cansados para cuestionar, y eso también ocurre dentro de las aulas. La mayoría de personas cree que la escuela existe para transmitir conocimientos, pero si observamos cuidadosamente descubrimos otra cosa, que la escuela enseña obediencia y lo hace desde edades muy tempranas. Un niño entra a la escuela y rápidamente aprende que hay maneras correctas de sentarse, de hablar, de caminar, de pedir cosas, de permanecer en silencio, y poco a poco descubre que el cuerpo debe disciplinarse, que moverse demasiado es un problema, que cuestionar demasiado incomoda, que hablar fuerte es irrespetuoso, y entonces comienza algo muy extraño. Muchos estudiantes dejan de actuar de manera natural, empiezan a vigilarse a sí mismos, a corregirse constantemente, a controlar cada gesto,
porque entienden que ser aceptado depende de parecer adecuado. Y aquí hay una pregunta bastante importante. ¿Cuántas partes de nuestra propia personalidad fueron moldeadas simplemente para sobrevivir dentro de la escuela? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque alguien nos hizo sentir ridículos? ¿Cuántas veces el miedo a la burla terminó destruyendo curiosidades, talentos o sensibilidades? Porque hay estudiantes que aprenden matemáticas, pero hay otros que aprenden algo mucho más duro. Aprenden que deben esconder quiénes son. Hay un mecanismo fundamental dentro de casi todas las escuelas: la humillación. Y esto no siempre es abierto, tampoco es evidente. A veces basta una risa, una mirada, un comentario pequeño, algo aparentemente insignificante, pero se repite durante años. Y entonces el estudiante comienza a construir una personalidad defensiva. Habla menos, participa menos, se vuelve invisible, o por el contrario, se vuelve agresivo, desafiante, hostil, porque muchas veces la violencia es simplemente una forma desesperada de protegerse. Pensemos en cuántos adolescentes fueron ridiculizados por escuchar música extraña, por leer cosas distintas, por vestir diferente, por no comportarse como los demás esperaban. La escuela suele hablar mucho de inclusión, pero socialmente premia la uniformidad, y eso genera una contradicción brutal, porque el mensaje implícito termina siendo: puedes ser tú mismo mientras no incomodes demasiado. Y hay algo todavía más preocupante. Con el tiempo, la educación comenzó a parecerse más a una fábrica, que todo debe medirse, todo debe evaluarse. Esto ya lo hemos hablado aquí. Y es que también debe producir resultados visibles. Y el estudiante deja de ser una persona compleja y comienza a convertirse en un conjunto de números, promedios, indicadores, estadísticas, rendimiento, eficiencia. Y cuando una persona te convierte en estadística, aparece un problema enorme. Su sufrimiento deja de importar, porque el sistema solamente observa resultados, no procesos humanos, no emociones, no angustias, no crisis existenciales, tanto de estudiantes como de docentes. Hay estudiantes agotados emocionalmente que siguen obteniendo buenas calificaciones y por eso nadie nota que están destruyéndose lentamente. Hay alumnos completamente desconectados de sí mismos que continúan funcionando como máquinas. Van a clases, entregan tareas, presentan exámenes, pero por dentro ya están vacíos. Y quizá una de las cosas más aterradoras de la educación contemporánea es precisamente esa: la capacidad de producir sujetos funcionales aunque estén emocionalmente devastados. Aquí también ocurre algo muy fuerte. Muchos estudiantes comienzan a sentir vergüenza de sí mismos, de su cuerpo, de su voz, de su origen, de sus gustos, de su forma de existir. La escuela rara vez reconoce el daño emocional que produce esa vigilancia constante, porque muchas veces la disciplina se presenta como algo positivo, pero cuando la disciplina destruye la autoestima, deja de ser formación y se convierte en violencia. Hay estudiantes cansados, hay maestros cansados, hay padres de familia cansados, pero no cansados por estudiar, cansados de sostener personajes: el alumno fuerte, la chica perfecta, el joven inteligente, el rebelde gracioso, el problemático, el que nunca llora, el que siempre sonríe. Muchos adolescentes pasan años enteros interpretando versiones artificiales de sí mismos para sobrevivir socialmente, y eso agota muchísimo. A veces la escuela habla de salud mental únicamente cuando ocurre una tragedia, cuando alguien explota, cuando alguien abandona, cuando aparece la violencia visible, pero rara vez se habla del desgaste silencioso, del estudiante que lleva sintiéndose insuficiente años, del adolescente que jamás se sintió realmente aceptado,
del joven que aprendió a odiarse porque nunca logró encajar. Y quizá una de las peores cosas que puede hacer una institución educativa es convencer a una persona de su existencia que siempre será incorrecta. Y hay una idea muy peligrosa, pensar que la normalidad es algo natural, porque la normalidad casi siempre es una construcción social, algo que alguien decidió considerar correcto, y toda normalidad necesita producir exclusión, necesita señalar a quienes sobran, a quienes incomodan, a quienes rompen la armonía aparente. Por eso muchas escuelas funcionan tan bien mientras nadie te cuestione demasiado, mientras todos aparenten estabilidad, mientras todos sonrían en las fotografías institucionales, mientras nadie hable del vacío, del miedo, de la soledad, de la ansiedad. Pero debajo de esa normalidad, muchas veces existe una enorme crisis emocional colectiva. Docentes destruidos, estudiantes agotados, padres de familia desconectados de sí mismo, sujetos atrapados en sistema donde sobrevivir importa más que comprender. ¿Y por qué importa hablar de esto? Porque muchas veces reducimos la violencia escolar únicamente al golpe físico, pero la violencia simbólica puede acompañar a una persona durante décadas. El alumno humillado, la niña ridiculizada por su cuerpo, el adolescente discriminado por sus gustos, el estudiante indígena obligado a ocultar su identidad, la joven tratada como delincuente por su apariencia. Todos ellos cargan heridas invisibles y muchas veces la escuela ni siquiera las reconoce. Hablar de violencia simbólica no significa destruir la escuela, significa cuestionarla para transformarla, porque educar no debería significar domesticar, ni uniformar, ni destruir diferencias. Educar debería abrir posibilidades y no cerrar identidades. Tal vez la violencia simbólica es tan difícil de combatir porque casi siempre parece normal, y lo normal rara vez se cuestiona. Pero precisamente ahí comienza toda crítica verdadera, en preguntarnos ¿por qué ciertas personas siempre son silenciadas? ¿Por qué ciertos cuerpos incomodan? ¿Por qué algunas culturas son vistas como inferiores? ¿Por qué ciertas sensibilidades juveniles son criminalizadas? Y quizá el metal, el punk y la música extrema siguen siendo importantes porque todavía se atreven a hacer preguntas incómodas, porque todavía producen ruido en un mundo obsesionado con la obediencia. Esto fue Aula Disonante, donde la educación se encuentra con la distorsión, donde el ruido también puede convertirse en pensamiento. Recuerda que puedes escribirnos a auladisonante@gmail.com. Recuerda que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. Puedes encontrar programas exclusivos y simuladores de examen en Patreon, o si simplemente te agrada lo que hacemos, ahí está el Patreon disponible. Y nos escuchamos hasta la próxima.